Bueno, entonces la segunda parte de la clase de hoy son superficies cuádricas, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchan el nombre de superficies cuádricas, significa, pues, cuádrica, un cuadrado, ¿no? Am, en este tipo de superficies tenemos, por ejemplo, la esfera, ¿no? La esfera, si ustedes se dan cuenta, las variables están elevadas al cuadrado, ¿no? El grado de las variables es 2. Pero pues también podemos tener un cilindro donde las ecuaciones, las variables están al cuadrado. Por ejemplo, si yo tengo el cilindro x igual a y cuadrado, el cilindro se extiende sobre el eje z, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta ahí, las variables, lo máximo que tienen de grado es 2, ¿no? X tiene 1 y y tiene 2. Ahora, las superficies cuádricas, ¿qué son? Las superficies cuádricas son las superficies que cumplen esta condición. Vamos a ponerle acá. Ax al cuadrado más b y cuadrado más c z cuadrado más d xy más e yz más f xz más gx más hy más iz más j igual a 0, donde a, b, c, j son constantes. ¿Saben? Toda superficie o toda figura que ustedes puedan formar y cumplen con esta condición es una superficie cuádrica. Entonces, por ejemplo, ¿por qué el cilindro x igual a y cuadrado es una superficie cuádrica, ¿no? Entonces, pues pasemos para otro lado, que sería x menos y cuadrado igual a 0, ¿no? Entonces, devolviéndonos un poquito a las ecuaciones de arriba. Entonces, por ejemplo, a en este caso, ¿cuánto valdría? Si tengo a por x cuadrado. Aquí, ¿cuánto sería? A es 0, b va a ser menos 1, c es 0, y todos los que aparecen doble, x, y, z y xz, pues son 0, no aparecen productos dobles aquí en el cilindro, ¿no? Luego, g, ¿cuánto es? 1, h es 0, i es 0 y j va a ser 0. Entonces, esta es una superficie cuádrica, ¿sí? Superficie cuádrica. Listo. Entonces, si ustedes dan cuenta, la esfera está ahí, pero nos interesa ver más que esto, ¿no? Ya vimos cilindros, esferas, sabemos que algunos cilindros y las esferas son superficies cuádricas, pero entonces hay más, y hay en especial 6 ejemplos que son importantes. ¿Saben? Entonces, primero empezamos con el elipsoide, ¿no? El elipsoide es algo como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Como un balón de rugby o un huevo un poquito más uniforme. ¿Está bien? Entonces, el elipsoide tiene una ecuación particular. Vamos a ver el amarillo. El elipsoide tiene la ecuación x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z al cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. ¿Sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta, ¿qué pasa cuando a, b y c es 1? Ahí voy a tener una esfera, ¿no? O si a, b y c son iguales, vuelvo a tener una esfera, ¿no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, si yo tuviera x al cuadrado sobre 16 más y al cuadrado sobre 16 más z al cuadrado sobre 16 igual a 1, esto de aquí va a ser una esfera. Pero en particular también es un elipsoide, ¿no? Listo. Y ahora, ¿cómo quedan las trazas de esta figura? Trazas.
acuérdense que aquí, ojo, mucha gente, y quiero hacer énfasis aquí, mucha gente por ahí les dice, no, pues si ustedes quieren hacer las trazas de una figura, ustedes lo que hacen es le dan un valor a X, Y y Z y luego confunden todo. Aquí, ojo, aquí lo que ustedes hacen es volver siempre las variables cero. Por ejemplo, si ustedes tuvieran un x menos 2 al cuadrado, por ejemplo, sobre 4 más lo que sea, ustedes vuelven x0, no x menos 2, ¿saben? Entonces aquí vamos a hacer las trazas, entonces las trazas con el plano XY. La traza con el plano XY es cuando z es igual a ¿cuánto? A 0. Y si yo tengo z igual a 0, voy a tener a x al cuadrado sobre al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. ¿Y eso qué es? Eso es una elipse. Cuando tengo el plano YZ, x es 0, ¿no? Entonces aquí va a tener y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Y de nuevo esto es una elipse. Y luego cuando yo lo hago con el plano XZ, aquí ¿quién es 0? Y. ¿Saben? Y aquí entonces obtendría que x cuadrado sobre a cuadrado más z al cuadrado sobre c al cuadrado es igual a 1, que vuelve a caer a ser una elipse, ¿no? Ahora, regresando a la explicación, lo que está diciendo antes, ustedes, digamos, pueden tener la elipsoide x menos 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado sobre 4 más z menos 3 al cuadrado sobre, pongamos, 9 igual a 1. ¿Está bien? Y les dicen, pues quiero la ecuación y dibujar la traza, ¿no? Entonces, si les dicen eso, aquí, ojo, aquí, si por ejemplo yo quisiera la traza con el eje, con el plano YZ, quiero la traza con el YZ. Aquí ustedes dicen, bueno, X es 0. X es 0. ¿Y qué van a obtener? Van a obtener 0 menos 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado sobre 4 más z menos 3 al cuadrado sobre 9 igual a 1. ¿Está bien? Por más de que eso tenga solución o no, aquí ustedes siempre van a tomar x igual a 0. En algunos lugares les van a decir, no, pues aquí ustedes lo que hacen es tomar x igual a 2 y lo que hacen es cancelar el primer término, que sería este aquí. El primer término lo cancelan con x igual a 2. Eso no se puede. Y se los advierto una vez porque mucha gente les dice a los estudiantes que es de esta forma que ustedes encuentran la traza y es completamente falso. ¿Está bien? Ok, entonces cuando hacemos con x igual a 0 nos va a dar esto de aquí, ¿no? Esta ecuación que estoy escribiendo. Y eso va a ser igual a 1, ¿no? Bueno, sobre 9 igual a 1. Ok. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí nos va a quedar y menos 1 al cuadrado sobre 4 más z menos 3 al cuadrado sobre 9 igual a menos 3. Ahora, vean qué pasa con esta ecuación, ¿no? Tiene que está sumando en números no negativos, ¿no? Porque aquí el primero es positivo, bueno, no negativo, el segundo no negativo, y le está dando un número negativo, lo cual es imposible. Entonces, ¿qué pasa en este caso? ¿Ustedes qué dirían? Pues que no hay traza, ¿saben? No hay traza con ese plano YZ, ¿saben? Ahora vamos a hacer otra traza, o bueno, vamos a buscar la ecuación de otra traza sobre el plano XY. Sobre el plano XY, ¿quién es 0? Z. Z es 0, ¿está bien? Y entonces, si reemplazamos Z en la ecuación original,
Entonces nos va a quedar, bueno, aquí va a quedar x menos 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado sobre 4, ¿verdad? Aquí está arriba. Y con z, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 0 menos 3 al cuadrado sobre 9 igual a 1, ¿verdad? Ojo, acuérdense, z 0. Y bueno, revisando esta ecuación nos va a terminar dando x menos 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado sobre 4 igual a 0. Bueno, más 1 igual a 1, y eso al final se termina convirtiendo en lo que acabo de decir, ¿no? X menos 2 al cuadrado más x menos 1 al cuadrado sobre 4 igual a 0. Ahora, ¿ustedes qué pueden inferir aquí? Pues tiene dos cosas no negativas que dan 0 sumadas. Entonces cada una de ellas, ¿qué pasa? Cada una de ellas es ser 0, ¿no? ¿Eso por qué? Porque están sumando 0. Y los dos elementos de ahí pueden ser 0 hacia arriba, ¿no? Porque son no negativos. Entonces la única opción que yo tengo aquí es que ambos términos sean 0. Y si x menos 2 es 0, x menos 2 al cuadrado es 0, es porque x menos 2 es 0, ¿verdad? Entonces, de aquí, y también, bueno, tendríamos y menos 1 igual a 0, ¿no? De aquí tenemos que y es x igual a 2 y y igual a 1. Eso quiere decir que la traza de esta figura va a ser el punto, bueno, con el plano XY va a ser el punto 2, 1, ¿saben? Nada más, solamente el 2, 1. Eso quiere decir que lo que está haciendo es la figura tocando en un solo punto y ya, ¿saben? Que lo voy a hacer dibujado acá, pues no me va a quedar muy bien, pero bueno, 2,1, ¿saben? Y ahora tenemos que mirar la otra traza, ¿no? La otra traza pues sería con el plano XZ, ¿no? Y si yo tengo el plano XZ, ¿quién se vuelve 0? Y se vuelve 0, ¿no? Entonces si y es 0, reemplazando en las ecuaciones, vamos a obtener x menos 2 al cuadrado más 0 menos 1 al cuadrado sobre 4 más z menos 3 al cuadrado. Aquí escribí mal. Aquí debería ser z menos 3 al cuadrado sobre 9, ¿verdad? Igual a 4. ¿Está bien? Ahora, lo que vamos a hacer es pasar los elementos que no tienen variables al otro lado. Esto quiere decir 1/4. ¿Está bien? Entonces, ese 1/4 lo que va a hacer es que se me convierte esta ecuación en la siguiente. Aquí me equivoqué, z igual. Ok, aquí, bueno, no sé qué tengo raro, pero bueno. Aquí es x menos 2 más y menos 3 al cuadrado sobre 9 igual a 1 menos 1/4 igual a 3/4, ¿no? Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es dibujar esto. Pero bueno, entonces aquí yo lo tengo graficado. ¿Está bien? Entonces cuando yo lo grafico obtengo esta figura que ustedes ya deben conocer el nombre. Y esa figura es la que a mí me interesa en el plano XZ. ¿Está bien? Ahora, el siguiente es el cono elíptico. ¿Está bien? El cono elíptico es algo que ustedes se pueden imaginar fácilmente y es, aquí en este caso, pues en realidad son en realidad dos conos, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Nunca va a ser así uno separado como tal. Y el cono elíptico tiene la siguiente ecuación: x al cuadrado más al cuadrado sobre x al cuadrado más x al cuadrado sobre a cuadrado más y al cuadrado sobre el cuadrado igual a z cuadrado sobre c cuadrado. ¿Está bien? Esas son la ecuación del cono elíptico. Y entonces ahora lo que queremos ver es algunos ejemplos, bueno, un ejemplo de esto para ver
para ver las trazas, ¿no? Queremos ver cómo actúan las trazas en este caso, entonces para eso vamos a tomar un ejemplo, y ese ejemplo va a estar dado por bueno, x menos 3 al cuadrado sobre al cuadrado. Vamos a tomar a cuadrado, b cuadrado y c cuadrado en particular, ¿está bien? No vamos a tomar un valor fijo. Entonces aquí más y más 1 al cuadrado sobre e cuadrado igual a z menos 2 al cuadrado sobre c al cuadrado, ¿saben? Eso serían lo que a mí me interesa. Entonces, bueno, eso que está dibujado ahí es una figura así, un cono elíptico, ¿no? Y entonces, lo que vamos a hacer es mirar qué pasa con las trazas en este caso. Ok, entonces es mejor que le asignemos valores aquí a b y c para que yo pueda mostrarles mejor las trazas, ¿está bien? Entonces vamos a reescribir eso con a igual a 2, b igual a 1, y a c lo vamos a tomar también como, vamos a tomarlo como 3. Entonces, ahora vamos a hacer la traza primero con el plano XY. ¿Sí? Cuando el plano es XY, Z es 0, ¿no? Y entonces, si reemplazamos eso, vamos a obtener esta nueva ecuación. X menos 3 al cuadrado sobre 4 más y más 1 al cuadrado sobre, igual a 0 menos 2 al cuadrado sobre 9. ¿Saben? Entonces, reemplazando todo esto, obtenemos esa ecuación de ahí. Y ahora, pues vamos a ver cómo es esa figura. Entonces, esa figura está dada por, yo la grafiqué, va a estar dada por esa aquí. Y esa está en el plano XY, ¿saben? Esa sería la que a mí me interesa, ¿saben? Ahora queremos hacer lo mismo, pero en el plano XZ. Si estoy en el plano XZ, aquí en es 0. Y es 0, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a obtener esta ecuación: x menos 3 al cuadrado sobre 4 más 0 más 1 al cuadrado, ¿verdad? Igual a z menos menos 2 al cuadrado sobre 9. ¿Está bien? Y esto de aquí, pues ya despejando el 0 más 1 al cuadrado, pues que termina siendo 1, vamos a obtener esta ecuación de acá, ¿no? Y ahora la pregunta es qué tipo de figura es sin yo mostrárselas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen para ustedes verificar qué tipo de figura es? Entonces, aquí lo más sencillo sería que ustedes pasaran la parte de x a la derecha. O sea, que todo lo que esté con variable esté a un lado solo, ¿saben? Entonces, cuando ustedes hacen eso, van a obtener esta que está en rojo. ¿Y eso qué va a hacer? Espero que sepan la respuesta, pero ya se las voy a mostrar. Entonces, ¿qué tipo de figura es esto en el plano XZ? Bueno, me responderán ustedes desde su casa, pero entonces vamos a ver la representación gráfica de esto, ¿saben?
Entonces la representación gráfica está aquí y están, ojo, los ejes aquí serían el X, Z, ¿saben? X, Z. Vale, entonces aquí les estoy mostrando, este de aquí sería el XZ, ¿saben? Y ahora por último vamos a tomar el X igual a 0, ¿no? O sea, con el plano YZ. Y resolviendo otra vez las ecuaciones como lo hicimos antes, vamos a obtener esta nueva ecuación. Entonces sería 0 menos 3 al cuadrado sobre 4 más y más 1 al cuadrado igual a z menos 2 sobre 9. Z menos 2 al cuadrado sobre 9. ¿Saben? Y de nuevo vamos a despejar acá. Tener 9 sobre 4 más lo otro no cambia. Y de nuevo lo que queremos hacer aquí es dejar las partes que tienen variables a un lado. Y vamos a obtener una figura muy parecida a la que obtuvimos antes, ¿no? Y entonces esa figura va a estar dada por, ya les voy a mostrar la figura, un segundo, ok. Esa figura va a estar dada por, ya les muestro esta de acá, que es parecida pero es un poco más puntiaguda, ¿no? Ahora, cuando les dan a ustedes esto, esas son las tres cosas que ustedes me tienen que dar, esas trazas, ¿saben? Ahora pasamos a ver el paraboloide elíptico. Y el paraboloide elíptico es, como lo pueden ver, es como si fuera una taza, ¿no? Y es una de las figuras de pronto más vistas, más conocidas de las 6 que vemos. Y bueno, esta figura cumple las ecuaciones x al cuadrado sobre al cuadrado más y al cuadrado sobre el cuadrado igual a c por z. Saben, aquí no es z cuadrado, sino es z nada más. ¿Está bien? Ahora, bueno, ahí dice a, b mayores que 0. ¿Saben? Pero c no necesariamente tiene que ser mayor a 0. ¿Está bien? C puede ser negativo, y si es negativo, entonces la dirección en la que abre la figura cambia, ¿no? O sea, por ahí, por ejemplo, ahí se está abriendo sobre hacia arriba en el eje z. Si yo pusiera menos z, o por ejemplo menos 1, abriría hacia abajo. ¿Saben? Vamos a les muestro la figura mejor otra vez. Eso. Entonces, si yo pusiera, por ejemplo, que eso fuera igual a menos 2z, pues entonces en realidad ese paraboloide elíptico debería estar abriendo hacia abajo. ¿Está bien? Entonces, aquí tienen la ecuación de la figura que pueden ver ahí. Y entonces pues vamos a ver las trazas. Entonces aquí tenemos un ejemplo en general, porque todavía tenemos el A, el B y el C, así como en el anterior caso, ¿saben? Entonces este aquí la figura está trasladada, ¿no? Entonces me moví en X, me moví menos 1, en Y me moví 2 y en Z me moví 3, ¿está bien? Entonces, ya aquí no vamos a mirar ejemplo como tal, porque ya saben cómo hacerlo, como los casos anteriores. Solamente quiero recordarles que ese 1 en X representa una traslación en el eje X, en Y el menos 2 y el Z en menos 3 representan traslaciones. ¿Está bien? Las figuras que yo les muestro ahí casi todas están sobre el origen, pero en este caso no. ¿Está bien? Y ahora vamos a tener el paraboloide hiperbólico, también llamado como silla de montar. ¿Está bien? Entonces puse dos imágenes para que puedan ver, apreciarla de diferentes maneras, ¿no? Aquí tenemos una silla, pero si usted la ven como por debajo, pues tiene más forma de silla de montar. ¿Saben? La silla de montar cumple
la siguiente ecuación. Entonces, se da por x al cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre a cuadrado igual a c de z. ¿Está bien? Entonces, si se dan cuenta, aquí es algo parecido al anterior, lo que pasa es que hay un menos acá, en y. La pregunta es, ¿qué pasaría si fuera el menos en x? O sea, si fuera menos aquí, como está escrito acá. ¿En qué cambia la figura? Espero que ustedes puedan resolverlo o al menos investigarlo por su cuenta. ¿Saben? Entonces, vemos una especie de mini ejemplo acá. Entonces aquí estaría por ejemplo, x menos 1 al cuadrado sobre al cuadrado. Aquí es menos, lo siento, me equivoqué. Y menos 3 al cuadrado sobre el cuadrado igual a c por z. ¿Está bien? Entonces, si yo estuviera trabajando en el plano YZ, yo tengo que tomar x igual a 0, ¿no? Si quieres la traza ahí. Y entonces me quedaría menos 1 al cuadrado sobre a al cuadrado, ¿verdad? Igual a cz. Ahí puse puntos suspensivos porque no quería escribir el resto. ¿Saben? De nuevo las trazas ya saben cómo calcularlas, es igual a la vez pasada. Y ahora el hiperboloide de una sola hoja. O sea, en el hiperboloide de una sola hoja es como si ustedes ensancharan el cono en la punta del cono, ¿no? Allá teníamos una punta, aquí no, aquí tenemos una cosa como redonda, ¿no? Entonces lo que hacen es ensanchar eso. Es como si fuera un diablo, creo que se llama, lo que hacen, con lo que juegan. Pero bueno, esto cumple la ecuación que les estoy escribiendo ahí, x al cuadrado sobre el cuadrado más y al cuadrado sobre el cuadrado igual, y digo menos z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1, ¿está bien? Entonces aquí des en cuenta que es muy parecido a las primeras figuras, pero resulta que están restando un z cuadrado, ¿está bien? Y recuerden aquí también que yo puedo tener traslaciones, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, la figura que están viendo ahí no tiene ninguna traslación, ¿verdad? Miren, ahí está, no tiene ninguna traslación porque x, y, z no están trasladando. Entonces vamos a escribir una que sí se esté trasladando. Por ejemplo, si yo me quiero mover en x una unidad, ¿cómo me quedaría? X menos 1, eso, ¿verdad? Bueno, y pongamos sobre 16. Ahora, por ejemplo, en y, yo me quiero mover 2 unidades, pero hacia el otro lado. Entonces sería menos 2, ¿saben? Y por último, digamos que en z, yo me quiero mover, digamos, una unidad negativa. Entonces sería z más 1, ¿saben? Cuadrados sobre, pongamos un valor de 4 igual a 1, ¿saben? Entonces, tenemos esta nueva ecuación que es trasladada, ¿verdad? Y bueno, ustedes pueden hacer las trazas de eso fácilmente. Y ahora pasamos al hiperboloide de 2 hojas. El hiperboloide de 2 hojas es como si ustedes cogieran el hiperboloide de una sola hoja y lo que hicieran es como estirarlo tanto que llega al punto donde se tiene que romper ese centro, por así decirlo. Entonces se rompe y quedan 2 hojas, una arriba y una abajo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué creen que cambie la ecuación? Hay algo que cambia en la ecuación. Y es que la ecuación acá, bueno, les voy a mostrar el cono. ¿Está bien? Es algo parecido, ¿no? Y bueno, luego tenemos el de una hoja y luego pasamos al de 2 hojas. ¿Está bien? Entonces, la ecuación de este de 2 hojas va a ser muy parecido al de una sola hoja, pero ¿qué es lo que está cambiando? Pues resulta que ya no va a tener un negativo, sino va a tener 2. ¿Está bien? Entonces aquí lo estoy escribiendo. ¿Está bien? Entonces ahora no tengo un negativo, sino tengo 2. Y esa ecuación va a ser igual a 1. ¿Está bien? No a menos 1, a 1.
Y de nuevo aquí puedo volver a tener traslaciones. Y bueno, entonces ahí podemos escribir muchos ejemplos de este, igual como la vez pasada. Pero con esto lo que yo quiero mostrarles es que resulta que en todas las figuras que ya les he mostrado, ¿qué pasa con las figuras? Se están abriendo sobre el eje Z, ¿no? Bueno, en algunas es más claro que el otro, ¿no? Por ejemplo, aquí se está abriendo sobre el eje Z. Los pétalos, bueno, los pétalos no, las hojas abren hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Pero resulta que eso no es necesariamente así, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tuviera esta ecuación que le estoy escribiendo acá? Donde el término en X es positivo, mientras que los términos otros tienen un negativo. Ya no es menos X cuadrado y más Z cuadrado, sino cambiaron ahí. Pues resulta que ahora la figura que yo tengo ahí, en este caso, pues como la pueden ver, abre en Z. Y el Z es el que tiene el positivo, ¿no? En este caso, ¿quién tiene el positivo? X. Entonces, ¿ustedes qué creen que va a pasar con esa figura? Esa figura va a cambiar. Y ahora va a abrir sobre el eje X. Eso quiere decir que va a estar moviéndose de izquierda a derecha. Y aquí voy a pegarles un ejemplo. ¿Sí? Ese ejemplo está abriendo sobre el eje X. Como pueden ver en la ecuación que está ahí, el X cuadrado es el término que no tiene menos en la suma. Y aquí, si pueden comparar, aquí abre sobre Z, ¿verdad? Porque Z es donde está la parte positiva, bueno, sí, en la ecuación, mientras que en este caso el que tiene la parte positiva es X, ¿no? Entonces, todo así va a pasar en las otras figuras. Entonces, por ejemplo, si yo quiero un cono que cambie, lo que ustedes tienen que hacer es, por ejemplo, no ser C por igual, o sea, la ecuación no puede ser igual a C por Z, digo, Z cuadrado sobre C cuadrado, sino deben tener es X cuadrado sobre A cuadrado, y donde está X cuadrado sobre A cuadrado poner Z cuadrado sobre C cuadrado. Así el cono abriría sobre el eje X. Aquí está abriendo sobre el eje Z, por lo que les decía antes. ¿Estamos? Bueno, y ahora si tienen alguna duda, por favor me la hacen saber. Y bueno, ahorita revisamos ejercicios. ¿Saben? Gracias.